Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos entrando en la recta final de este tiempo festivo de la Pascua, en el que estamos celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el maligno y sobre la muerte. Hoy, al inicio de esta celebración eucarística, hemos orado al Señor para que nos conceda continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado. Pero también le pedimos que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. La oración colecta contiene estos dos importantes aspectos para nuestra fe cristiana. La resurrección de Jesucristo es el acontecimiento que otorga sentido a nuestra vida. Por eso la celebramos con amor incansable y con grande gozo. Pero es preciso que eso mismo que celebramos se exprese y se manifieste claramente en nuestras acciones. Ese es también de alguna forma el mensaje que Jesús nos deja en el pasaje del Evangelio de San Juan, en continuidad con el del domingo pasado. El evangelista San Juan narra que antes de la pasión, Jesús se reúne con sus discípulos en el cenáculo. Allí les dirige un discurso de despedida, el cual constituye una especie de testamento espiritual. Les revela que va a regresar al Padre, pero les promete que no los dejará solos. Además de garantizarles que volverá a ellos, también les anuncia que rogará para que el Padre les envíe otro Paráclito, el que estará junto a ellos para socorrerlos, animarlos y defenderlos como guía, abogado y consolador. Y ese Paráclito es el Espíritu Santo. Los discípulos pueden estar seguros de la permanencia del Señor entre ellos y que nunca los abandonará. Esta presencia es la paz prometida, motivo de gozo inmenso. Pero al mismo tiempo, Jesús les recuerda algo muy importante. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. El mismo que amó a los suyos hasta el extremo, espera una respuesta igual de amor, que consiste en cumplir sus mandamientos, siendo el principal y el mayor de todos el del amor. Los suyos son genuinos discípulos, son los que se aman unos a otros. Dicho de otro modo, Jesús promete la paz a sus discípulos, es decir, les garantiza su presencia y la del Paráclito, pero también les pide una respuesta consecuente, cumplir lo que les ha mandado y que se sintetiza en el amor. Por eso concluye: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré en él. Aceptar y cumplir los mandamientos de Jesús es la prueba más clara del amor a Él y a su Padre. Más aún, el mismo Jesús está presente en quien lo ama y cumple sus mandamientos. Esto ha sido siempre fundamental y lo sigue siendo hoy en nuestros tiempos. Por desgracia, hay hermanos y hermanas que dicen tener fe, se hacen llamar cristianos católicos, incluso participan del culto sagrado, pero no se comprometen con el mandamiento supremo del amor. El apóstol Santiago en su carta cuestiona este tipo de fe, a la que califica como estéril y muerta. Dice Santiago en su carta en el capítulo 2, versículo 14: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no la respalda con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Y más adelante dice:
Si la fe no produce obras, muere solita. También dice, la fe sin obras no tiene sentido. Por las obras la fe llega a su madurez. Y por último dice Santiago, se llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Una religión que no tenga como prioridad cumplir los mandamientos de Jesús, sobre todo el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, o que pretenda practicar únicamente aquello que gusta o acomoda a las propias preferencias o conveniencias, es ajena al Evangelio, incluso lo contradice. Vivir el mandato del amor implica entrega, donación y servicio generoso. Exige dejar de lado las aficiones y gustos personales para buscar ante todo el bien de los hermanos. Cumplir los mandamientos de Dios, que se resumen en el amor, es una tarea difícil, pero necesaria y no se puede sustituir. Es donación de la propia vida por el bien de los demás. No es posible pretender creer en Jesús y llevar una vida orientada por principios ajenos a sus enseñanzas o por criterios mundanos. También el apóstol San Pedro en su primera carta nos exhorta a vivir la fe con firmeza y convicción y nos invita a estar dispuestos siempre a dar las razones de nuestra esperanza. Esto no es cuestión solo de palabras o argumentos racionales, sino ante todo de testimonio con la vida. Según el apóstol Pedro, hasta el sufrimiento ajeno puede engendrar esperanza si se asume y vive gozosamente conforme al ejemplo del propio Cristo. Queridos hermanos y queridas hermanas, oremos para que el Paráclito, el Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos y que hemos recibido en el bautismo y con mayor plenitud en la confirmación, nos fortalezca, impulse y anime a vivir con auténtica coherencia y firme convicción nuestra fe. Que sepamos cumplir los mandamientos de Jesús, que se sintetizan en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Solo así podemos llamarnos y ser en verdad sus discípulos. Les invito a ponerse de pie para que hagamos esta oración. Padre bueno, te pedimos que nos enseñes a vivir con autenticidad nuestra fe, cumpliendo genuinamente los mandamientos de tu Hijo Jesucristo. Que seamos dóciles a las inspiraciones de tu Espíritu Paráclito, para que sepamos y estemos dispuestos a vivir nuestra fe con firmeza, convicción y en coherencia con nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Amén.